volumen de 500 ml. Toditos con la respiración que nosotros estamos, ¿ya? Pero tenemos una reserva inspiratoria. ¿Qué significa eso? Metan todo el aire que ustedes puedan meter. Metan todo. Muy bien. Aparte de los 500 ml que es su volumen corriente, ustedes están inspirando 3000 ml más. Esta es su reserva inspiratoria. Ahora, boten todo lo que puedan eliminar. Exhalen todo lo que puedan exhalar. Aún exhalando todo eso, ustedes tienen una exhalación de 1100 ml. Y además, por más que ustedes expulsen todo, por más que ustedes exhalen todo, tenemos lo que es un volumen residual, el cual nunca va a permitir el intercambio. Es un volumen que siempre va a estar proyectado como reserva, ¿ya? Entonces vamos otra vez. El volumen corriente, tenemos la respiración normal, que ahorita estamos teniendo todos, que son 500. La reserva inspiratoria es todo lo que podemos inhalar, que son 3000 ml. La reserva expiratoria es todo lo que podemos exhalar, que son 1100 ml. Y tenemos un espacio que siempre va a estar amortiguando, que son 1200 ml. Ahora, a medida que les vaya preguntando, ustedes me van a ir respondiendo, porque tenemos que empezar a sacar volúmenes y capacidades. A partir de los volúmenes vamos a empezar a sacar lo que son las capacidades inspiratorias, residual, funcional, vital, pulmonar, total, que ahorita ya van a ir entendiendo. ¿Cómo vamos a sacar la capacidad a partir de los volúmenes? ¿Cómo vamos a sacar la capacidad inspiratoria? ¿Cuánto era el volumen corriente? ¿Cuánto era el volumen de reserva inspiratoria? Entonces, ¿cuánto lograría ser? Entonces, estamos hablando que tenemos una capacidad inspiratoria de total de 3500. Ahora, tenemos lo que es la residual funcional, la capacidad residual funcional. ¿Cuánto era el volumen de reserva expiratoria? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1100. Volumen de reserva expiratoria. 1100. Más el volumen residual. ¿Cuánto es? 200. Ahora, ¿cuánto es el total de los dos? Esto va a ser todo lo que es la exhalación, por así decir, o el residual funcional. Tiene una capacidad de 2300. Ahora tenemos que sacar la capacidad vital funcional del pulmón. ¿Cuánto es el volumen de reserva inspiratoria? 3000. ¿Cuánto es el volumen de reserva inspiratoria? 3000. Más el volumen corriente, 500. Más el volumen de reserva expiratoria, ¿cuánto sería? 4600. Ahorita vamos a entender en el siguiente gráfico lo que es la sumativa de estas. Y la pulmonar total es la suma de la que hace rato hemos sacado, que era ¿cuánto? 4000 más el volumen residual. ¿Cuánto era el volumen residual? 1200. ¿Cuánto sería la sumativa de los dos? 5800. Esto es toda la capacidad, hablando de volumen tanto inspiratorio como expiratorio, como residuales, capacidad total funcional del pulmón. Ahí vamos a ver en el siguiente gráfico un poco más explicado. Tenemos lo que es inspiración, expiración, ¿cuánto hemos dicho? 500, el volumen corriente. 500, ¿verdad? Ahí está, el volumen corriente. Y hemos dicho que en toda la inspiración, ¿cuánto puede ser? Muy bien. Ahora tenemos lo que es la capacidad vital. ¿Se acuerdan que era la capacidad vital? Era la capacidad inspiratoria más, la capacidad expiratoria más, el volumen corriente.
¿Y a qué le hemos llamado capacidad pulmonar total? Al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio y más el volumen residual. La capacidad pulmonar total del pulmón. Ahora miren esta lógica. Eso estamos hablando que por cada respiración tuviéramos que tener un intercambio de ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser la capacidad pulmonar total? 6%. Ahora, en una persona que respira en un minuto un aproximado de 12 respiraciones por minuto, estamos hablando que va a tener un volumen corriente a la respiración sin necesidad de hacer esfuerzo de 500 ml. Entonces, 12 respiraciones por 500 ml, que era su volumen corriente, ¿cuánto es? 6.000. ¿Ya? Eso contando que el paciente respire 12 veces en un minuto. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene un intercambio de 6.000 ml minuto. Pero no va a parar ahí. ¿Qué es lo que pasa al inicio de lo que hemos hablado? Hemos dicho que va a haber algo que se conoce como espacio muerto, porque únicamente la respiración se va a dar ¿dónde? Entonces a todo este espacio se llama espacio anatómico muerto. ¿Ok? Aquí se va a perder todo el aire, solamente va a haber una parte que vamos a lograr oxigenar. Y si hemos dicho que el volumen corriente es 500, ¿cuánto creen ustedes que se pierde de oxígeno que no logre a producirse la hematosis? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto es nuestro volumen o nuestra capacidad real de ventilación? 350. A este espacio muerto anatómico, ya, ahí está, los 150, es lo que no se va a lograr producir el intercambio, quiere decir que solamente el 350 va a hacerlo funcionar. Pero tenemos otro tipo de combinación. El espacio muerto fisiológico, ¿ya? El espacio muerto fisiológico significa todo el oxígeno que llega al alveolo y que tiene que ser oxigenado. ¿Y cuánto va a ser el espacio muerto alveolar? 0, porque hemos dicho que todo el oxígeno que llega a los bronquiolos respiratorios se debe oxigenar. Por lo tanto, el espacio muerto alveolar debe ser nulo, 0. Pero hay algunas patologías obstructivas, como en el caso de las atelectasias, que va a aumentar lo que es el espacio muerto alveolar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace rato, ¿cuánto de espacio muerto anatómico teníamos? 150. Más 0, 150. Pero si tuviéramos alguna patología que nos produzca el aumento de este espacio muerto alveolar, entonces eso se va sumando y va a ser menos el volumen corriente que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Entonces hemos calculado 12 respiraciones por 500, que era el volumen respiratorio normal por minuto. ¿Ya? Hemos dicho pero que el volumen corriente de los 500 que nosotros veíamos, tenemos que quitarle los 150 del espacio muerto y por lo tanto estuviéramos hablando solamente de 350 ml que se van a lograr oxigenar. Esos 350 por 12 respiraciones al minuto, ¿cuánto sería? Eso es lo real que logramos a oxigenar. Tenemos 4.200 ml minuto de intercambio. Ahora, hemos dicho que en la parte terminal tenemos una propiedad que está cubierta por lo que es músculo liso.
¿Y por qué es muy importante esta parte? Porque aquí vamos a tener lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es aquí donde tenemos la propiedad de lo que es la broncoconstricción y la broncodilatación. ¿Quién se va a encargar de lo que es la broncodilatación? Adrenalina, noradrenalina, está muy bien el nervio simpático, los agonistas beta-adrenérgicos, aquí el más conocido es el muy bien. Y para lo que es la broncoconstricción, tenemos el sistema nervioso parasimpático, muy afectado a lo que es la acetilcolina, los antagonistas beta-adrenérgicos. Y esto creo que ya lo sabemos de memoria. Todo lo que es la capa alveolar ya está compuesto por, bueno, muscular, alveolar, está compuesto por lo que es una capa de células cilindros ciliadas estratificadas con células caliciformes que se van a encargar de la producción de moco. ¿Y qué es lo que va a permitir este moco? Ya. Muy bien, va a servir para limpiar lo que son las vías aéreas inferiores, ¿ya? Y también como lubricar. Tenemos la producción de moco. Ahora vamos a tener dos cosas. Tenemos lo que es la tos y tenemos lo que es el estornudo. El estornudo viene a hacer todo lo que es la limpieza de las vías aéreas nasales, vías aéreas superiores. Y lo que ya es la tos viene a ser producida por las vías aéreas inferiores. Es un tema que tenías que llevar 1 hora 27 minutos explicado. A ver, vamos a ver hasta dónde más vamos a avanzar. Vamos a ver. Vamos a hablar ahora acerca también de los, vamos a volver a recordar acerca de lo que son las presiones. Vamos a ver que el pulmón va a tener dos tipos de circulación, ¿ya? Lo que es la circulación de bajo flujo y alta presión, en estas va a constatar lo que es la tráquea, el árbol bronquial, lo que son los bronquiolos terminales, el tejido de sostén pulmonar, y lo que es el alto flujo y baja presión, que va a suministrar sangre venosa del organismo y que estos van a ir directamente a lo que hace rato hablábamos, a los capilares alveolares. Esto ya sabemos, todo lo que es la sangre oxigenada va a los tejidos, de los tejidos viene la sangre oxigenada a lo que son las cavidades derechas para que a través de este pueden ingresar al pulmón y oxigenarse. Ahí tenemos lo que es una imagen tal vez más gráfica de lo que es cómo va a entrar al pulmón, los vasos bronquiales, y ahí era lo que teníamos hace rato. A través de la aorta va a tener una arteria directamente, lo que es la arteria bronquial, la que se va a encargar de que todo el tiempo los bronquiolos permanezcan con oxigenación e intercambio gaseoso. También vamos a tener lo que es un drenaje linfático, que luego vamos a estar hablando igual cuando tenemos el tema del mediastino, ¿ya? Generalmente donde van a ir drenando. Vamos a ir viendo aquí un poco de presiones. Ustedes que ya son capísimos en fisiología, ¿qué significa esta diapositiva? La presión, primero vamos a ir del ventrículo derecho, ¿ya? ¿Cuánto va a ser la presión del ventrículo derecho en sístole? En diástole, más 1, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a permitir este intercambio de presiones? Que la arteria pulmonar, miren cuánto va a estar su presión sistólica y la presión diastólica. ¿Y por qué la presión diastólica está más alta que la presión del ventrículo? Para que por diferencia de presiones no haya retrógrada la sangre, que no vuelva hacia el ventrículo. Entonces esta diferencia de presiones va a hacer que la sangre vaya hacia el pulmón. Entonces, la división de la presión pulmonar sistólica con la diastólica, vamos a manejar una media, que es la que tenemos allá, una presión pulmonar media de 15 miligramos de mercurio.
ventrículo derecho hemos dicho que va a tener de presión sistólica de 25. La presión diastólica va a tender a volverse más hacia lo negativo. Por lo tanto, se va a volver una presión casi de 0. ¿Ya? Esto del ventrículo derecho. Nuevamente, la presión sistólica pulmonar va a ser igual que la del ventrículo derecho. Pero en la diástole vamos a tener una presión de 8 miligramos de mercurio. A la vez vamos a tener una presión capilar pulmonar, donde es aquí donde ya tiene contacto con el alveolo para lo que es la oxigenación, donde la ideal es tener una presión capilar de 7 miligramos de mercurio. Y a medida que llegan los capilares y llegan a lo que es la aurícula izquierda, vamos a ver que vamos a ir disminuyendo la presión. Nuevamente, ¿para qué? Para que puedan llegar al ventrículo izquierdo y no haya nuevamente un retroceso hacia la presión pulmonar, hacia el pulmón. Entonces vamos a ver cómo va a medida de que termina la circulación de llegar. Después de oxigenarse, vamos a empezar a disminuir las presiones para llegar a lo que es el ventrículo izquierdo. ¿Y cuánto es la presión de la aurícula izquierda? Miren las presiones, las diferencias de presiones en relación a lo que es el ventrículo derecho. Miren, en el ventrículo izquierdo vamos a tener una presión sistólica de 120 y una presión diastólica lo que es la vascularización y la sangre en el pulmón, decimos que tenemos un total de lo que son 450 ml, que equivalen al 9% de la sangre, del total de la sangre del cuerpo. ¿Ya? De estos 450, 70 ml va a estar dentro de los capilares pulmonares, produciendo lo que es el intercambio gaseoso, y 380 ml van a estar fluyendo a través de las arterias y venas pulmonares. Claro, de lo que hemos hablado acerca de lo que es el aumento de las presiones. ¿A qué se refiere esta diapositiva? ¿Cuánto hemos dicho que tiene el porcentaje? ¿400? ¿Cuántos ml? ¿El pulmón? 405. Pero en algunos tipos de actividades, con los pacientes por decir con obesidad o con algunas patologías crónicas o en caso de esfuerzo, puede lograr aumentarse hasta 250 ml más de la circulación total que ya teníamos de los 450. ¿Y esto qué es lo que va a producir? Lo que es la distensión yugular. Tenemos, quiere decir, todavía una capacidad residual. A un diámetro menor, ya de lo que son los vasos sistémicos, tanto de lo que son las arterias como de las venas, a un diámetro menor, ¿qué es lo que va a haber? Obviamente menor flujo. A un diámetro mayor, ya va a haber un mayor flujo. Por lo tanto, un menor flujo tiene mayor tendencia a lo que producirse una vasoconstricción y un mayor flujo va a tener mayor tendencia a producir una vasodilatación. Esto se va a ir modificando de acuerdo al requerimiento de oxígeno. Si va a haber menos oxígeno y vamos a requerir más oxígeno en cualquier tipo de actividad, cuando hay una reducción de este, ¿qué es lo que va a producirse? La dilatación de las arterias para que haya un mayor flujo que pueda ser oxigenado.
Al revés, si estamos con, no sé, equipos de oxigenación complementario, oxígeno suplementario, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una broncoconstricción, lo que va a permitir un menor flujo. Esto se llama una capacidad de elasticidad, ¿ya? Lo que nos va a permitir la hemostasis del oxígeno. Doctora, disculpe, entonces en la vasoconstricción tendrá mayor oxígeno, nivel de oxígeno, y la vasodilatación menor. Este es el caso que se va a dar. Si tenemos un paciente que estamos con oxígeno, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a producir? Menor flujo, se va a tratar de dar una vasoconstricción para que pueda oxigenarse mejor. Pero si tenemos un paciente hipoxémico, ¿qué es lo que va a producir? Está con bajo requerimiento de oxígeno en ese momento. Va a haber un mayor flujo, como produciéndose una vasodilatación. ¿Ya? ¿Me has entendido? Sí. ¿Cómo es el tema de condensación? Pero miren esto. El flujo sanguíneo pulmonar es totalmente diferente. Ocurre totalmente lo contrario. ¿Y por qué creen que va a ocurrir lo contrario? ¿Por qué no va a ser igual que la sistémica? ¿Para qué, perdón? Para que haya un mayor espacio para el intercambio de oxígeno. Si nosotros pasamos 1 litro de sangre para ser oxigenada y pasamos 500 ml de sangre para que sea oxigenada, ¿cuál creen que se va a oxigenar mejor? ¿El litro o los 500? Los 500, ¿verdad? ¿Por qué creen que se va a oxigenar mejor los 500? Va a tener, como dice su compañero, mayor espacio para oxigenarse, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa en los pulmones. Cuando tenemos menor oxígeno, más bien lo que va a producirse es menor flujo para que pueda ser mayor, tal vez más captado el oxígeno, ¿ya? Y va a producirse la vasoconstricción. En diferencia de los pacientes que van a tener alto oxígeno, en el cual va a aumentar el flujo y va a disminuir, produciéndose una vasodilatación. Entonces, acuérdense que el sistémico es todo lo contrario de lo que son los vasos pulmonares. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a producir la hipoxia? ¿Qué tenemos ahí? Bajo oxígeno. ¿Qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a producir? Vasoconstricción. Eso es lo que les está diciendo. La hipoxia va a generar lo que es vasoconstricción. Ahora, ¿a qué se refiere esta diapositiva? ¿Ya? La sangre se va a ir al lugar, ¿ya?, donde haya mayor oxigenación, va a haber un desplazamiento. Pueden haber lesiones, ¿ya? Volvamos a las atelectasias, espacios muertos alveolares en las cuales va a ocurrir donde no va a haber una hematosis. Entonces, ¿qué va a pasar? En los lugares, en los alveolos que sí van a ser funcionales, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión de oxígeno, la presión alveolar, produciéndose que el aumento de la presión de oxígeno, y con este va a aumentar el oxígeno alveolar, compensando hacia las zonas donde se ha disminuido la captación de oxígeno. Nuevamente volvemos a un mecanismo de homeostasis. Interesante, ¿ya? ¿A qué le llamamos diferencia de presión? A la presión que se va a captar, ¿ya?, total en el pulmón. ¿Qué significa? Mientras más cerca esté la sangre del pulmón, ¿va a tener mayor presión o menor presión? A medida de que la sangre esté más lejos de lo que es el pulmón, vamos a tener una propiedad de
gravitación. ¿Qué significa? Que va a ser la presión más positiva. A medida que se acerca más a lo que son los pulmones a oxigenar, va a ser más negativa. Entonces, de esto logran sacar un promedio general de presiones que dice la diferencia de presión cercana a lo que es el pulmón es de 90. Y dentro del propio pulmón, mientras más alto esté, va a ser más positivo, mientras más bajo esté, va a ser más negativo. Entonces, en el ápice pulmonar vamos a tener una presión de menos 15 en relación a la base pulmonar, que va a ser una presión de 8, ¿ya? Entonces, miren cuánto varía en los 30 centímetros de diferencia pulmonar. El promedio de esto, o la sumativa de esto, es lo que le dice diferencia de presión, el cual va a ser 23 miligramos de mercurio. Hasta ahí todos medio que algunos términos complicados, ¿no? Nuevamente, ahí está la diapositiva. Mientras más alto, más positivo, menos 15, mientras más bajo el corazón, más negativo, con mayor a 8. Y hemos dicho la diferencia de la sumativa de estas dos presiones es 20. Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a descansar. La próxima clase vamos a terminar acerca de las decisiones.